En primer lugar, agradecer vuestra presencia. No está uno acostumbrado a que para temas tributarios de absoluta actualidad, pero de un carácter árido importante, pues haya interés mediático, con lo cual pues no podemos menos de que agradecer vuestra presencia. Creemos que lo que os vamos a contar durante la mañana de hoy pues tiene un interés evidente para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid y entendemos que es fundamental además ser capaces de explicarlo con la sencillez suficiente como para que sea comprensible para todas y todos. Si no es así, no será culpa de los, en este caso de los receptores, sino de los emisores. Por lo tanto, vamos a intentar explicarlo y estaremos a vuestra disposición para que cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado claramente explicada por nuestra parte, pues podáis preguntar con toda tranquilidad. Lo que nos importa mucho es que traslademos bien el mensaje y en este caso estamos y estaremos a vuestra disposición para aclararlo. Cuento en la mesa con las personas que más saben en Madrid de los temas que vamos a hablar, por lo tanto mi intervención va a ser muy cortita y voy a dar paso a Antonio Díaz de Cerio, que es el responsable de la Agencia Tributaria en Madrid, y a dos personas de su equipo, de sus subdirecciones, tanto José Manuel como María José, que van a explicar también, bueno, fundamentalmente será Antonio, pero en algún aspecto técnico podrían intervenir cualquiera de los dos y bueno, pues fundamentalmente queremos hacer referencia, centrarnos en un inicio de proceso de regularización catastral que sabéis que ya anunciamos en la Junta, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del pasado jueves, dado que el 1 de abril se ha iniciado ese proceso de regularización catastral. Sus implicaciones y la dimensión del trabajo es considerable y entendemos que además ese trabajo que se va a realizar durante los 12 próximos meses y que se realiza, por supuesto, de acuerdo a un proceso legal que hace la Dirección General del Catastro y al que nosotros nos incorporamos, es un cumplimiento de un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Madrid, el incorporarnos a ese proceso de regularización catastral que ahora explicaremos con detalle y lo que buscamos de alguna manera es que el proceso sea suficientemente conocido por los ciudadanos y ciudadanas de Madrid a los efectos de que la tramitación de posibles incidencias que sean detectadas durante estos 12 meses pues sea lo más sencilla para la gente que pueda recibir una comunicación, que no exista alarma social, sino más bien al contrario, un conocimiento claro de los procesos que vamos a realizar. Como decía en la introducción, estamos hablando de un proceso que se realiza a nivel estatal. Bueno, hay una exclusión, corregidme si en algún momento me equivoco, que es Navarra y Euskadi, que son territorios forales, claro, y entonces tienen otra normativa, pero para el resto del Estado, la Dirección General del Catastro ya tiene realizados suficientes experiencias como para entender que el proceso en el caso de Madrid, que es un municipio especial por muchos motivos, pues va a ser suficientemente bien realizado. Contamos para eso con, aparte de la Dirección General del Catastro, con la empresa pública, que es la Sociedad Estatal de Gestión del Patrimonio, SEGIPSA, que es el acrónimo, no me acuerdo exactamente, pero lo voy a buscar porque creo que, bueno, Gestión Patrimonial Inmobiliaria y es la sociedad que realiza los trabajos específicos derivados de este proceso de regularización catastral. Esa empresa evidentemente contrata parte de su trabajo con empresas externas, pero todo el proceso está, ya digo, suficientemente acreditada su funcionamiento como para que el Ayuntamiento de Madrid tomara la decisión de incorporarnos en este momento a la regularización catastral. Además de ese elemento que entendemos que es importante pues para conseguir el objetivo fundamental, y es que los impuestos que tienen como base de pago el valor catastral sean correctamente liquidados por parte de ciudadanos y ciudadanas, y al final el proceso de regularización lo que pretende es buscar las alteraciones relevantes que no han sido comunicadas a la Dirección General del Catastro, pues lo que se pretende al final es que paguemos en función de el valor patrimonial y el valor catastral, en este caso, real de los inmuebles que poseemos. Ese es el objetivo, o sea, que haya una mayor justicia fiscal, principio evidentemente que no solamente
solamente se desarrolla en un proceso de regularización catastral, sino con todas las actuaciones que la Agencia Tributaria de Madrid viene desarrollando desde que existe. En esa misma línea y como hito adicional, os comunicamos que hemos presentado el último día del mes de marzo el plan de control tributario. También es cumplimiento de un acuerdo de pleno en el que nos comprometimos, a petición en este caso del Grupo Municipal Socialista, a presentar ese plan de control tributario al que estábamos obligados por ley, que Madrid no había presentado en ningún momento y se ha presentado bastante antes del plazo al que nos habíamos comprometido con los grupos municipales de la oposición. Y lo hemos hecho pues gracias fundamentalmente, como el resto de los procesos, a los excelentes profesionales que en la Agencia Tributaria de Madrid, y lo digo delante de los responsables, pero detrás de los responsables hay un montón de gente, un montón de empleados públicos de los que no puedo hacer otra cosa que glosar su trabajo. Y me gustaría de alguna manera que quedara muy claro que el que hayamos podido presentar eso, no en plazo, sino antes de terminar el plazo, ese plan de control tributario del que ahora también hará referencia Antonio, pues es fruto de ese esfuerzo colectivo, liderado en este caso por las personas que me acompañan en la mesa. Sin más, doy paso a Antonio, que nos va a explicar determinados detalles de la regularización catastral. Para cualquier tema técnico, aparte de mi posible capacidad de responder, pues por supuesto están ellos y ella, pero para cualquier tema político relacionado con el tema, pues también estaremos a vuestra disposición al final. Muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que les han entregado ya una presentación, son 12 diapositivas en concreto. Y bueno, las voy a pasar por ellas someramente. Creo que lo más interesante será seguramente las preguntas que surjan a continuación y porque además entre el procedimiento de regularización y los criterios generales del plan de control, que también es una pequeña presentación, simplemente para dar pie y que podamos hablar de ello, pues al final yo creo que tenemos contenido, así que me parece que son más interesantes las preguntas que se puedan plantear porque siempre estamos enfocados al contribuyente o al ciudadano en general y lo que nos preocupa es que a través de vosotros que esa información llegue y que haya un conocimiento de cómo vamos a actuar, en qué sentido lo estamos haciendo, cómo interviene el Ayuntamiento de Madrid, cómo colabora con la Dirección General de Catastro en el caso concreto del plan de regularización, qué tipo de atención se va a dar, en fin, un poco para que sepáis en qué ámbito nos estamos moviendo. Entonces, empezando por situar la regularización y el objeto, pues decir que es un procedimiento de lucha contra el fraude que está desarrollado por la Dirección General de Catastro y que se trata de incorporar nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas, con la finalidad de que sean regularizadas catastralmente, lo cual tendrá, por supuesto, incidencia en IBI fundamentalmente y en otros tributos donde el valor catastral tiene incidencia. Se persigue garantizar la distribución equitativa de los impuestos municipales. Bien, hay algunas cuestiones sobre las que digo que por interés por ir rápidamente, pues voy a obviar. Dentro de lo que serían objetivos del procedimiento, decir en el segundo apartado que no afecta al resto de inmuebles que tributan correctamente, aunque puedan ser objeto de una comprobación y en el trabajo de campo se hace por los agentes colaboradores de SEGIPSA un trabajo en parte con la información que se obtiene del Ayuntamiento de Madrid, vuelos fotogramétricos, información de obtención de licencias y el propio trabajo que desarrollan ellos, pero realmente a quien tribute correctamente no tiene por qué preocuparse. Ya podría empezar a decir que por el ámbito estimado, porque no hay una manera de hacer un ámbito con detalle o con precisión, pero podríamos hablar de en torno al 4 o 5% del total de inmuebles que hay en Madrid, que son más de 2 millones, y estaríamos hablando, por tanto, de que, en principio, de una regularización estimada de en torno a los 70, 80.000, 90.000 inmuebles. Eso, por supuesto, va a depender de ese trabajo y de esas comprobaciones que se realicen. Afecta a omisiones de nuevas construcciones, ampliaciones, reformas y rehabilitaciones que no hayan sido declaradas.
Y un detalle importante que tiene que saber el ciudadano es que cuando le llegue la información y la primera notificación, que ya adelanto que no se producirán hasta aproximadamente la primera quincena de junio, lo que también recibirá, junto con la información de cómo se estima que realmente es catastralmente el inmueble que ocupa, le llegará también, habrá un plazo de alegaciones y le va a llegar también la indicación de que eso tiene un coste que es una tasa estatal y que son 60 euros. Es una tasa fija en función de los costes estimados por el catastro, de la labor de los agentes y de todo el proceso. Es un impulso a la financiación local porque, por supuesto, la consecuencia va a ser en el IBI que se va a incrementar para años sucesivos en la medida en que quedará reflejado el inmueble con el nuevo valor catastral en la matrícula y, por tanto, la matrícula del IBI de los años siguientes, 2017 y a continuación, para los demás años, una vez regularizado catastralmente. Eso no significa que, puesto que los efectos de la incorporación se producen desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio que origina la incorporación, es bien que esto es una novedad. A ver, es una cuestión técnica, pero el procedimiento de regularización catastral es un procedimiento específico que se hace al margen o a la vez añadido a los demás procedimientos que ya existen habitualmente de regularización catastral. El que se esté trabajando habitualmente, es decir, quien haga una alta o una declaración puede continuar haciéndola, pero, si lo digo con más claridad, cuando se hace una modificación catastral en el procedimiento habitual, no dentro de este procedimiento extraordinario, lo que ocurre siempre, y eso es lo que el ciudadano tiene entendido, es que cuando hace una modificación y la declara dentro del plazo de 2 meses a partir de la realización de la obra, los efectos catastrales siempre es tradicional necesario regularizar en IBI. ¿De acuerdo? Luego, la información de esos nuevos valores de los inmuebles regularizados, bien, es una consecuencia de lo que he explicado, se pone a disposición de las entidades locales para que se liquiden las cuotas correspondientes. Continuamos con la inclusión de Madrid en el plan de regularización. Se da continuidad a los trabajos de lucha contra el fraude que ya realiza la Agencia Tributaria desde 2004 gracias al convenio de colaboración. Es decir, esto nosotros lo calificamos como una ventana. Lo que ha ocurrido es que ya el Ayuntamiento de Madrid, por los convenios que tenía con Catastro, ya estaba realizando inspección catastral, pero de acuerdo con los medios de que disponía y bien, eso ha tenido éxito, ha supuesto la incorporación de muchos inmuebles, podríamos entrar a valorar datos, pero ha supuesto, digamos, un proceso normal, como otros ayuntamientos que también han llegado a convenios con Catastro y que han anticipado la facultad de esa delegación de competencias que les ha permitido inspeccionar. Ahora lo que ocurre es que durante este intervalo de 2013 a 2016, el Estado plantea un procedimiento extraordinario para todos los ayuntamientos, tuvieran o no la competencia delegada, tuvieran o no establecido ese convenio, y durante ese intervalo se interrumpe la inspección municipal que continuará a partir de abril del 2017. Lo que sí ocurre es que este procedimiento tiene una potencia tremenda comparado con nuestros propios medios y consigue en un año pues tanto más que lo que nosotros llevamos haciendo en los últimos años. Entonces, desde el punto de vista de IBI, de regularizar catastralmente y de hacerlo lo más rápidamente posible y evitar que los años vayan prescribiendo, pues tiene un interés para el Ayuntamiento de Madrid porque va a suponer incrementos en la recaudación. Y eso es lógico, pero también porque va a permitir que todo el mundo tribute correctamente y tribute de acuerdo con la realidad del inmueble y el valor catastral de ese inmueble y, por tanto, pagar el recibo de IBI adecuadamente correspondiendo a la realidad de la situación física y, por tanto, catastral de ese inmueble. Bien, ya hemos hablado mucho del procedimiento. ¿Hay algún detalle en relación con cómo vamos a colaborar con la Dirección General de Catastro?
En primer lugar, con carácter técnico, porque ya hemos hecho un trabajo previo también de colaboración y de detección de incidencias en los servicios de catastro del propio ayuntamiento. Entonces es una información que ya ponemos a disposición. Nos interesa mucho la calidad de los trabajos que se desarrollen y nuestra intención es, además de colaborar desde el principio, pues también hacer un seguimiento periódico de ese trabajo que se vaya haciendo, validarlo de alguna manera, contrastarlo y que los ciudadanos estén tranquilos porque no solamente lo va a hacer alguien ajeno, sino que el ayuntamiento también va a estar pues participando para garantizar que las cosas se hagan bien y evitar errores que en algún momento se puedan producir, pero que vamos a intentar validar el 100% de lo que se haga para que no haya errores. Algunos se detectarán por ese trabajo interno, otros porque si hay alguna alegación por parte del interesado, pues también nos permitirá aclarar y contrastar la información y bien, se trata de regularizar correctamente y no perjudicar y en caso de dudas, si la hubiere, pues pensar en el contribuyente y en que no vamos a mover una situación catastral si no estamos seguros. Debemos documentarla, debe esa EGIPSA aportar la documentación, debe acreditarlo, es una cuestión de prueba. No solamente se pueden hacer alegaciones, sino que también es recurrible y está sujeto a controles jurisdiccionales, o sea que desde el punto de vista del contribuyente tiene todo tipo de garantías como un procedimiento más. Luego se va a facilitar el acceso a la información disponible y a los archivos municipales al personal que desarrolla los trabajos de esa empresa, a los agentes colaboradores. Y también vamos a colaborar, porque nos lo ha pedido la Dirección General de Catastro, a través de nuestra red de oficinas de atención integral al contribuyente y de las oficinas de Línea Madrid. La agencia dispone de 5 oficinas de atención integral al contribuyente, incluida la última que hemos inaugurado en febrero, la de Ramón Power, pero además, y es muy importante para nosotros, se incorpora también en atención al ciudadano la red de oficinas de Línea Madrid, a quienes quiero agradecer la colaboración que nos van a prestar porque nos hace pasar de 5 puestos de atención, pues sumar los 21 de las oficinas de Línea Madrid y eso es muy importante porque va a facilitar por la cercanía que tienen estas oficinas y por una distribución por todo Madrid, pues a todos los ciudadanos que no van a precisar ni ir a nuestras oficinas de atención, siempre también pensando que esta es una atención complementaria de la que ya presta habitualmente en estos procedimientos y que también va a seguir manteniendo línea directa de catastro y catastro en Guzmán el Bueno. Sí, la gerencia del catastro en Guzmán el Bueno. Lo que nos imaginamos, por cierto, como situación más atendible sería el caso de alguien que cuando recibe la carta, si no conocía la situación o no era consciente de que no estuviera bien catastrado su inmueble, pues acuda a preguntar por qué él va a ser objeto de regularización y hay un acceso en la notificación que reciba, se le va a dar un código seguro de verificación, CSV, que le va a permitir, si tiene acceso por Internet, entrar en la línea directa de catastro y ahí va a poder ver una comparativa del inmueble que se le propone, cómo quedaría una vez que se le propone que se regularice y cómo estaba anteriormente catastrado. Ese antes y después es gráficamente tiene mucho interés, es muy obvio y permite entender perfectamente que realmente el señor va a comprobar que efectivamente el inmueble que él tiene cumple las características de esa situación, de la comunicación que recibe y que, bueno, pues no sé si sabrá o no sabrá o será consciente de cuál era la situación que había en catastro y de cuándo proviene y que evidentemente era irregular. Puede ser una planta más, puede ser que en lugar de 100 metros haya 200, él lo que sabrá es que realmente el objeto de la regularización es certero y es adecuado, con independencia de eso, de que pueda o no hacer alegaciones, esté o no de acuerdo o haya cuestiones de titularidad que resolver. Bien, decir que en esta diapositiva que los trabajos se realizan por encomienda de gestión por la empresa pública SEGIPSA, que ha contratado empresas privadas, hasta 6 empresas. Tenemos nosotros la relación de los agentes colaboradores, es una información que va a disponer el área de seguridad y las juntas de distrito y una de las encomiendas y una de las cuestiones más importantes ahora es que no sea solo algo del ámbito tributario del ayuntamiento y del área de Hacienda,
sino que cale en todo el ayuntamiento y van a tener conocimiento desde el área de desarrollo urbano sostenible hasta los distritos, hasta el área de seguridad y en el caso concreto de los agentes colaboradores, pues una relación de las personas que van a hacer ese trabajo, que van a ir con una credencial y que se va a poder llamar tanto a línea directa de catastro como al propio ayuntamiento y vamos a saber si alguien tiene alguna duda o algún agente colaborador necesita hacer alguna comprobación o en algún inmueble, pues va a poder comprobar que es una de las personas que además de su credencial, pues está incluida en la lista, cumple requisitos y está acreditada para hacer esa labor. Bien, las tareas que va a desarrollar estos agentes colaboradores es un recorrido de campo para buscar y documentar omisiones, la toma de fotografías, la medición in situ de las construcciones, la obtención de información municipal que está a su disposición, y la actualización de bases de datos de catastro con la información y van a realizar los informes sobre las alegaciones o recursos que se presenten. Y ya entrando en la tramitación, pues hay un procedimiento abreviado que será el más habitual y que cuando no haya terceros afectados y se disponga de toda la documentación, se incorporará una propuesta con la indicación de la tasa que decía antes, de 60 euros en todos los casos, y una advertencia en el sentido de que si no necesita hacer alegaciones, transcurrido ese plazo, pues esa propuesta se convierte en definitiva. Esto es un procedimiento que no es extraordinario, ya está establecido así en el texto refundido de la ley del catastro y es habitual que da agilidad, es un procedimiento abreviado. La tramitación ordinaria, como queda ahí descrita, y el detalle del código seguro de verificación. Y ya, por último, un ejemplo de cómo se accedería a los cambios en la sede electrónica y a la importancia del código seguro de validación. Si el interesado no puede acceder, como decía antes, pues podrá ir a una oficina de atención al contribuyente de Línea Madrid, al propio catastro, y con ese código le van a mostrar esta comparativa. Él va a poder ver la situación anterior y la situación posterior. Ahí se puede ver que en la situación anterior pues vienen datos, no sé si están familiarizados con la información catastral, pero ahí deben ser propietarios y contribuyentes. Bien. Claro, ahí se describe la superficie, la situación anterior a la izquierda, la situación posterior, con la indicación de qué superficie y, por tanto, el valor catastral y la fecha de alteración. Y a continuación, sí, también ya con detalle la comparativa, pues superficie construida, por ejemplo, lo más gráfico que se ve que hay 71 metros, como dice a la izquierda, y realmente son 128. Y las características, el suelo es el mismo y realmente la cuestión abajo se ve que era un almacén que tenía una superficie en planta 0 de 36, planta baja, y en cambio el aparcamiento, pues en lugar de 35 metros eran 92. Entonces, esta información nos gustaría, vamos a sugerirle a Catastro que si es posible que la incorpore a la notificación que van a recibir, con lo cual simplificaríamos mucho las cosas porque conseguiríamos que ya llegara acompañando a la carta y este documento que es tan interesante y tan claro, pues permitiría que desde el principio el ciudadano se tranquilizara, viera de qué se está hablando, pudiera hacer las comprobaciones, en fin. Y bueno, nada más, yo lo dejo aquí de momento. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Control tributario yo creo que es más árido todavía, si cabe. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, estas podemos pasarlo porque son las características de lo que significa el documento, que son realmente el plan como tal no es lo que es objeto de publicidad o de lo que se ha publicado, es los criterios generales del plan. El plan como tal es un documento reservado.
Bien, bueno, el objeto son el objeto dentro del ámbito de la agencia tributaria, pero podemos pasar adelante. Y aquí hay pues un catálogo de los tributos municipales, los impuestos y las tasas están dichos sin desarrollar. Sería el impuesto a actividades económicas, el IBI, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la plusvalía, vehículos, como tasas, pues las de utilización privativa, de ocupación de vía pública por pasos de vehículos, reservas de aparcamiento, las terrazas, vallas y andamios, tasa 1,5, tasa de móviles, en fin, es una descripción de todo lo que es objeto del ámbito de la inspección de tributos. De una manera más detallada, bien, un poco para conocer lo que es el supuesto de hecho básico en cada tributo y que sea un poco más comprensible. Y los elementos que hay que considerar en la columna de la derecha, que son objeto de las comprobaciones y de la investigación que se hace en el ámbito de la inspección. Para cada tributo, no sé si ya que estamos con el tema del IBI, pues la propiedad y otros derechos sobre inmuebles y los elementos a considerar, pues las posibles omisiones, alteraciones, beneficios fiscales, por ejemplo. En el impuesto de construcciones, instalaciones y obras sería por la realización de obras con o sin licencia y hay que tener en cuenta el presupuesto, el coste real efectivo, los pagos que se hayan hecho, si tiene o no licencia y por tanto no hay ningún pago inicial, en fin. Y luego una descripción tributo a tributo en el que si luego surge alguna duda pues nos podemos plantear. La del IBI, perdón, sí. La del IBI sitúa a la izquierda, a partir del ámbito de regularización catastral del año, la apertura de la ventana que se describe así como ventana de regularización y la continuación de la regularización tributaria en IBI por los medios de que dispone el ayuntamiento, al margen de una vez acabado el intervalo de la ventana que concluye el 1 de abril. La descripción de cómo se realiza la inspección en materia de ICIO. Sí, la plusvalía. Bueno, yo no sé si como tienen ya ustedes la presentación, si quieren... Sí, muy bien. También las terrazas de veladores, en particular, porque las campañas de pasos o reserva de aparcamientos son habituales. La terraza de veladores se considera la superficie ocupada, si tiene o no vuelo, si tiene o no delimitación vertical, la existencia de autorización y el ámbito de la propia autorización, porque lo que se ha detectado es que hay excesos de ocupación. Hay más excesos de ocupación que propiamente que terrazas que no tengan la autorización. Pero es importante liquidarlo y comunicarlo a los distritos para que hagan un seguimiento desde el punto de vista de la disciplina urbanística. Y aquí algo que tiene que ver de una manera muy somera con cómo se realiza la labor de inspección a través de la comprobación de datos, el cruce con matrículas, en fin, algo que es habitual y que forma parte del trabajo de comprobación. También alguna tasa novedosa como de los últimos años, como el street marketing, y que también son objeto de regularización tributaria, aunque es una competencia que está delegada en los distritos, que son los gestores de la tasa. Y nada, muchas gracias. Si quieren... El objeto del plan de control tributario, como perfectamente indicábamos en el primer momento y ha desgranado Antonio, es conseguir evidentemente que los tributos, las tasas que están reglados, pues realmente tengan un cumplimiento efectivo, entre otras cosas, pues para evitar problemas y dificultades para vecinos y vecinas. No es un tema ni muchísimo menos solamente vinculado al ámbito recaudatorio, sino fundamentalmente, en muchos de los casos, a la disciplina a la hora del funcionamiento de la propia ciudad. Estamos a vuestra disposición si hay alguna duda, pregunta. Sí. Hola, buenos días. Soy Raquel Díaz, de 5 días, y tenía 3 preguntas. La primera es si hay una estimación realizada de qué recaudación extra se prevé aflorar para el IBI
fundamentalmente para el Ayuntamiento de Madrid con este plan de regularización extraordinaria. La segunda, entiendo que es compatible, porque ahora con el plan de control tributario me ha parecido verlo, es compatible con que personas que son conscientes que no han declarado correctamente una obra puedan, al enterarse de que esto empieza ya, acudir y hacer esa regularización que no habían hecho. Entiendo que los dos procesos van a ser compatibles. Y no sé si en ese caso se ahorran los 60 euros, tienen algún tipo de ventaja o qué. Y luego, como han dicho que no quieren sembrar la alarma entre la ciudadanía, no sé si han elaborado o si se puede algún supuesto de qué cantidades estamos hablando, porque al decir que además de los 60 euros se va a tener que hacer efectivo con carácter inmediato los años no prescritos de IBI, pues, por ejemplo, en el supuesto que antes nos han expuesto, si se podría avanzar un ejemplo de qué cantidad de IBI tendría que pagar el ciudadano o la empresa afectada y si, por ejemplo, es una cantidad importante, si se van a poder solicitar aplazamientos. Gracias. Pues creo que la mayoría te las puedo contestar yo. Evidentemente hemos hablado de una estimación de inmuebles que podrían estar sujetos a regularización, pero el trabajo de campo se realiza ahora. Solamente es una estimación. Por lo tanto, aventurar una recaudación extraordinaria por este concepto, evidentemente sería algo que no podemos hacer en ningún caso. Sí que tengo que decir una cosa, no está estimado o no está introducido en nuestras previsiones de plan presupuestario a medio plazo el que se vaya a producir un incremento de recaudación, pero es evidente que se debiera producir porque incidencias existen. ¿Qué tipo de incidencias? Pues estamos hablando de incidencias que sean relevantes desde el punto de vista catastral. Eso no lo establece, en este caso, ni la Agencia Tributaria de Madrid, ni los técnicos que trabajan en la misma, sino la Dirección General del Catastro. Entonces, en ese sentido, entendemos que pues va a ser claro el criterio que Catastro considera para incorporar o no un inmueble dentro de los que son susceptibles de ser regularizados. Una vez que se abre la ventana, como perfectamente ha indicado el director, en ese momento cualquiera puede regularizar, pero está dentro del proceso de regularización. Por lo tanto, pues es un proceso. Pagaría la tasa. Y pagaría la tasa, como ha indicado el director. Y en cuanto a la tercera pregunta que has indicado, en cuanto a que no haya alarma de alguna manera por parte de la gente, es que evidentemente, ya digo que la inmensa mayoría de los obligados tributarios, de ciudadanos y ciudadanas de Madrid, pues tienen contemplado adecuadamente su valor catastral y sus incorporaciones catastrales. Solamente será una minoría que debe estar informada y que debe tener todas las garantías en el proceso. Y también deben tener todas las garantías, por supuesto, los que no van a recibir ninguna comunicación. O podrá hacer, desde luego, solicitar aplazamientos. Bueno, claro, sí, evidentemente, como cualquier deuda tributaria está sujeta a cuando se produzca, pues decías qué rango puede existir. Pues si estuviéramos hablando de un elemento tributario de miles de metros cuadrados que no están declarados, pues estaríamos hablando de una cantidad absolutamente... no se puede hacer una media aritmética en este caso, porque cada situación es muy diferente. Puede haber una situación en la que donde antes había una fotografía, ahora hay menos casos de esos, pero todavía puede existir, donde había un solar, ahora ya un edificio. Lógicamente, desde el punto de vista de importancia de la tributación de los años no prescritos y del nuevo impuesto de bienes inmuebles, pues eso es muy relevante. Cuando estemos hablando de que alguien, por ejemplo, pues no haya incluido una piscina, que es uno de los elementos tributarios que modifica la valoración catastral, pues ese tipo de situaciones son diferentes, pues dependiendo si es una piscina olímpica, pues lógicamente tendrá muchísima mayor importancia. Si me permites, por la experiencia en otros ayuntamientos, lo que hemos atendido, pues para un caso de una persona física, que podría ser la mayoría de ese entre 3 y 5%, podría estar anualmente entre 50 a 100 euros a lo mejor, y los años no prescritos, eso supondría pues unas decenas o pocos cientos de euros. Pero desde luego con plazos, con posibilidad de aplazamientos y fraccionamientos y con todas las ventajas que además recientemente se han ampliado en las ordenanzas. Por inmueble regularizado, que tiene
puede ser hasta discutible, puede haber gente que opine, pues no es lo mismo, porque pues, en una deuda tributaria generada de 100 euros, pues que una deuda tributaria de 1 millón, pongamos por caso, pues la tasa es la misma, 60 euros. Pero no es algo en lo que intervenga el Ayuntamiento de Madrid ni la agencia tributaria a la hora de establecerla. Es la Dirección General del Catastro la que pone las normas y la que considera que es relevante desde el punto de vista catastral. Nuestra obligación es, en este caso, incorporarnos al proceso y, evidentemente, no ni podemos ni debemos cuestionar la norma. Sí, hola, buenos días. Un par de cuestiones sobre el plan de control tributario de este año. Quería saber si es un mecanismo nuevo o ya existía bajo otra denominación y con qué consecuencias para las arcas municipales, vía ingresos de tributos, de incremento. Y luego, en segundo lugar, sobre el asunto de las tasas, quería saber si hay alguna tasa nueva. Entiendo que no, pero quería que el señor Sánchez Mato nos explicara cómo van a potenciar el control del uso del espacio público y qué consecuencias prácticas va a tener en cuanto a las vallas, a los andamios y sobre todo a las terrazas. Pues en cuanto al plan de control tributario, lo que no hacía el Ayuntamiento, o lo que no estaba haciendo el Ayuntamiento de Madrid era publicar. Evidentemente ha habido mucho trabajo en los últimos años en el ámbito de la mejora de las actuaciones inspectoras y de control tributario, pero lo que no estaba establecido y normado y reglado era algo que la ley contemplaba, como ahora nos indicará Antonio. Y entendemos que ha sido una buena iniciativa el hecho de que se defina de manera expresa cuál es la línea de actuación de la Agencia Tributaria de Madrid en ese ámbito, en el de control tributario. Realmente cada año se hace, porque además es imperativo legal, se hace un plan de control tributario como documento reservado. Además, hay un plan de actuación de la Agencia Tributaria donde se incluyen los objetivos de lucha contra el fraude. Lo que se hace ahora al dar publicidad en un documento singularizado del plan de actuación es a los criterios generales del plan de control tributario 2016 para darle énfasis, para incorporarlo al boletín del ayuntamiento, para, entre otras cosas, pues poder exponerlo y que haya conocimiento, y en la idea un poco de perder pudor en la agencia tributaria y en los compañeros de inspección, pues para que tenga una labor de prevención y ejemplarizante y para que se conozca cuáles son los términos. Se le pone énfasis a través de esta publicidad, pero realmente el contenido básicamente es el mismo que ya se venía desarrollando todos los años. Entra dentro de los elementos importantes a la hora de la transparencia en la actuación por parte de la Administración Pública local. Y pongo un ejemplo, Felipe, porque quizá no es de los más habituales, pero uno de los elementos que figuran en la resolución firmada por el director de la Agencia Tributaria hace referencia a la tasa por mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de una tasa que pagan las entidades aseguradoras dependiendo, no me lo sé exactamente, pero es lo que pagan los seguros de incendios, ¿no? Es así. Entonces, evidentemente, es un tema especialmente interesante el que se produzcan inspecciones para comprobar que estas empresas de seguro están liquidando la cantidad correspondiente. Estamos hablando de temas que tienen una trascendencia tributaria muy significativa. En muchas ocasiones lo que la gente visibiliza más en cuanto a los tributos o tasas que cobra un ayuntamiento, pues es el IBI o la tasa de la terraza, que ahora entraré en ella, o el aprovechamiento público así en general. Pero hay elementos muy diversos y el dejar, diríamos, por escrito y de manera clara y de manera pública y transparente qué criterios se van a seguir en ese plan de control tributario, entendemos que redunda en una mayor seguridad por parte de la gente de la actuación, y luego también el que pueda ser escrutada, que pueda ser analizada por parte de medios de comunicación y de ciudadanos y ciudadanas en general, la práctica realizada por la Agencia Tributaria de Madrid y el área de Economía y Hacienda y en general el Ayuntamiento. En concreto, indicabas en tu pregunta el cómo se va a tratar el tema de vallas o cómo se va a tratar el tema de aprovechamiento de espacio público, pues con un escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente. O sea, aquí en el plan de control tributario evidentemente no se modifica ni se incorpora ninguna tasa ni se cambia nada, salvo que se centra la actuación inspectora con los medios limitados pero muy profesionales que tenemos en el cumplimiento de la ley. Y evidentemente la ocupación del espacio público en diferentes facetas está tasada y por tanto debe ser cumplida, y debe ser cumplida además
porque no tiene solamente, no es por, como decía en el momento anterior, no es un tema ni muchísimo menos de influencia o de importancia solo desde el ámbito recaudatorio, sino desde el punto de vista de la ordenación urbana. Si no se produce una adecuada tributación, estamos lanzando un mensaje equivocado a la hora de, bueno, pues del uso del espacio público. Y eso es lo que pretenden estas líneas en concreto de actuación y de control sobre estos elementos que indicabas. Sí, siempre, vamos, pero eso no empieza este año, ni muchísimo menos. O sea, siempre la obligación, desde el punto de vista de la labor inspectora del Ayuntamiento de Madrid, es realizar inspecciones. ¿Qué ocurre? Que hay elementos que se detecta que son especialmente problemáticos porque también afectan a otro tipo de situación, lo que comentábamos, pues hay una conciencia generalizada de que existen en ocasiones dificultades en la convivencia entre lo que es el aprovechamiento lucrativo del espacio público y la vida vecinal. Bueno, pues ese tipo de cosas, lo único que tenemos que hacer es conseguir que se respete la legalidad vigente, por supuesto, en cuanto a la ocupación del espacio público y que se ocupe lo que se tiene que ocupar. No, como decía el director, no es lo habitual que haya terrazas sin autorización y sin pagar y sin liquidar tasa. Sí que desgraciadamente ocurre que hay terrazas con una dimensión que luego realmente tienen otra, ¿no? Entonces ahí es donde se centraría la actuación. Hola, buenos días. Tengo unas cuantas preguntas, no sé si esperarme un segundo turno. A ver, por un lado, quería saber cuál va a ser la multa. O sea, no sé si se nos puede especificar por exceso de metro cuadrado cuánto debería pagar el infractor. ¿Le voy preguntando una a una o...? ¿Me permite aclarar la pregunta? Por metro cuadrado, por ejemplo, en ocupación de vía pública. Sí, por ejemplo, con el ejemplo que nos han puesto de los 75 metros cuadrados y que luego eran 128 metros cuadrados. No, es que no hay multa. En el procedimiento de regularización catastral no hay multa. Se paga la tasa, se hace la regularización y lo que tendrá es que se le liquidará correctamente el IBI. Bueno, pero no habrá sanción. Vale. No habrá sanciones. ¿Y cuánto se incrementa por...? Pues si fuera un caso de residencial, por la experiencia en otros términos municipales o por la incidencia que pudiera haber, podría ser pues entre 50 y 100 euros por año y habría que ver desde cuándo se produjo los efectos y qué años hay que liquidar. Eso sería un poco. Pero realmente es pura. Es como hacer la. Fijaros, sí. Es muy habitual que a efectos de explicación se cuente, pues cuando se modifica el Euribor, el hipotecado medio español le van a bajar 100 euros y yo no conozco a ningún hipotecado medio español. O sea, cada uno tiene su hipoteca. Bueno, pues en este caso es igual. Hablar de una media aritmética de posibles regularizaciones, bueno, puedo entender que a lo mejor sea lo más fácil de entender, pero no es la fórmula adecuada, porque si hay alguien que ha omitido 3 plantas en un edificio, lógicamente industrial, pues comercial, pues lógicamente el efecto no va a ser parecido a 100 euros, ni muchísimo menos. Lo que tiene que quedar claro es que no hay sanción, que el funcionamiento del proceso de regularización catastral solamente tiene una tasa por los trabajos de alguna manera realizados para conseguir realizar el proceso, y es una tasa única de 60 euros, ya sea para una deuda tributaria generada muy elevada o para una deuda tributaria menor, son 60 euros en cualquier caso y no hay sanción. Y se liquidan los impuestos correspondientes en los que pueda haber algún tipo de influencia esa modificación relevante del valor catastral, se liquidan los ejercicios no prescritos únicamente. Han hablado de años prescritos. No sé a partir de qué años, o sea, si son 5 años. 4 años. 4 años. Vale. Luego, no sé si han detectado que hay más irregularidades por reformas, por nueva vivienda, si hay más en locales, en pisos. Nosotros distinguimos omisiones de rehabilitaciones, de reformas. No sé si... No es fácil hacer estimaciones, pero supongo que lo que más hay son reformas o rehabilitaciones que no se han declarado, más que omisiones. Porque gracias al trabajo que se viene haciendo desde Catastro del Ayuntamiento, ya ha habido unos años en los que omisiones y edificios y bueno, con
con liquidaciones de interés, pues ya se han producido, digamos, ¿no? Ahora lo que quedan son muchas reformas, rehabilitaciones y cuestiones de este ámbito que no se han, que llevan a lo mejor muchos años sin declarar. Reformas no es cambiar los muebles de la cocina, para que la gente nos entienda, ¿no? No es Ni ni pintar, pintar, ni decir, pues junto a la habitación del niño que se ha ido ya de casa hace 20 años y modificaciones relevantes catastrales sería, por ejemplo, incorporar muchos metros cuadrados habitables a una casa, ¿vale? Eso es una modificación relevante. Otra cosa, primero, no tiene relevancia catastral, con lo cual no entraría dentro de los elementos que se podrían revisar, y además sería absolutamente imposible, aunque se hubiera intención, que no la hay, evidentemente, de entrar en ese detalle. O sea, estamos hablando de reformas o rehabilitaciones, como por ejemplo el que haya un edificio que esté catastrado con fecha de 1900, imaginaros, y que toda la fachada sea nueva, pues porque vamos con grúas, vamos. Bueno, pues evidentemente eso es una modificación relevante que es obligatorio comunicar a la dirección, bueno, no a la dirección general, a la gerencia del catastro. Si no se ha hecho, evidentemente hay una omisión relevante. Ya digo que es no. más gráfico ver algún cambio de uso, por ejemplo. Sí. Algo que antes que estaba puede tener como trascendencia de residencial a otro uso, oficina, terciario, hotel, en fin. Adquirido una vivienda modificada en los últimos 3 meses, se encuentra con un problema si el anterior propietario no informó. Pues tendrá que alegarlo. Ese es uno de los casos que suponemos que puede ocurrir, que quien entre o compre no haya declarado porque, bueno, quizá, en fin, ahí hay que valorar si acudió al registro o no, qué información le dio el anterior propietario, pero puedo entender que puede haber alguien que haya adquirido y entienda que todo está bien y confiadamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando le llegue, lo que tendrá que hacer es alegar desde cuándo adquirió, porque hay una cuestión, ahí no habría años prescritos para esa persona, habría que determinar la titularidad y habría que ver quién es responsable, desde luego, de quién era titular en el momento en que no se declaró correctamente y, por tanto, desde cuándo la descripción catastral no responde a la realidad, es decir, quién realmente hizo las obras, desde cuándo, y eso no será responsable el que acaba de comprar. Daos cuenta que, imaginaros que se produce una transmisión de una vivienda y en la propia escritura y en la nota del registro aparece que es una planta y son 60 metros y realmente lo que has comprado es 2 plantas y 200 metros, estamos hablando de una omisión relevante y en la cual bueno, pues existe también una responsabilidad, no solamente por el que transmite, sino por el que adquiere. Pero evidentemente son motivos de alegaciones que para eso el proceso, que es muy garantista, permite bueno, pues alegar las posibles discrepancias que se puedan tener con el procedimiento que se inicia. Me apuntaba María José que lo que sí le cobrarán es la tasa. O sea, Catastro sí le va a girar la tasa a quien sea titular en este momento. Los 60 Claro. euros los tendrá que pagar él. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber por qué el ayuntamiento se adquiere a este plan. Esto es voluntario, es vigente hasta el 2017. Sorprende que no se haya hecho hasta ahora, en los 2 años anteriores, ya que no nos decía el responsable, Antonio, que con 1 año se van a detectar tantas irregularidades como se venía haciendo en varios de ellos. Quería saber si al detectar esas irregularidades también, como se ha hecho antes, los propietarios que de alguna manera han cometido fraude, no sé si se puede llamar fraude, sí que tenían que pagar algo más que 60 euros, si tenían algún tipo de penalización por este hecho. Y también me sorprende que no haya una estimación, ya sé que es difícil, de cuánto fraude hay traducido en euros. Y ya sé que se ha preguntado, pero bueno, no sé si nos podrían, digamos, acotar un poquito lo que se espera recaudar. Gracias. El motivo por el cual no se adhirió el anterior equipo de gobierno a este plan lo tiene que contestar el anterior equipo de gobierno. Lo que sí que te puedo asegurar, Belén, es que desde el momento inicial en el que tomé posesión empezamos a poner, diríamos, el mecanismo en marcha en cuanto a la comunicación que habíamos recibido y a la invitación que habíamos recibido de la Dirección General de Catastro, y el director de la Agencia Tributaria desde el primer momento pues ha mantenido esas conversaciones que han permitido dar lugar a esta incorporación.
En efecto, pero cuando el acuerdo plenario se produce ya habíamos tenido los contactos, habíamos iniciado el proceso y lo habíamos anunciado a los medios de comunicación, porque entendemos que forma parte de algo que es fundamental, ¿no? Y es el hecho del adecuado reparto de la carga tributaria. Y por lo tanto, un proceso de regularización que no ha iniciado una entidad local concreta ni de un signo político concreto, sino la Administración Central, la Dirección General de Catastro, la obligación de un municipio tan significativo como Madrid es evidentemente incorporarse al mismo y conseguir las ventajas que eso supone, que es un adecuado reparto de la carga tributaria. ¿Qué ocurre? Que cualquier tipo de proceso en este sentido suele tener muy mala prensa, si me permitís la expresión. Yo creo que todo el mundo la entiende. Entonces, yo creo que lo que hay que asumir es que los impuestos, los tributos en general, y yo creo que hoy es un buen día para decirlo, lo que deben ser es fundamentalmente estar basados en la justicia. La justicia, en este caso, es que cada uno pague lo que debe pagar según la legislación que en cada momento existe. Y el no incorporarse a un determinado plan para evitar lo que puede suponer de problema para quienes no han cumplido con sus obligaciones tributarias o catastrales en este caso, pues yo creo que es un mal mensaje que se manda a la sociedad. En nuestro caso tenemos claro que estaremos siempre intentando conseguir que haya una adecuada equidad fiscal y un adecuado reparto de la carga tributaria. Y en cuanto a la estimación, es que daos cuenta que nosotros podemos aventurar importes, podemos simplemente con los efectos y las indicaciones que indicaba Antonio, que tenemos de experiencias de otros municipios. ¿Sabéis la dificultad fundamental también que tiene el proceso complejísimo que se realiza y que se ha iniciado con fotografías aéreas, con fotografías incluso presenciales que se han realizado, todo eso que se ha podido realizar de manera previa, considerar que es parecido Madrid a otros municipios ya es muy aventurado. Entonces, es mejor que cada cosa en su momento pues sea anunciada. Cuando tengamos información, os podemos asegurar que será pública. Hola, buenos días. Tenía, por un lado, preguntas sobre el control tributario, que dicen que otros años se ha hecho. Tradicionalmente, ¿cuáles son los impuestos que más defraudan los madrileños? Y si se había detectado que no estaban bien, digamos, regulada el control de las tasas de aprovechamiento especial dominio público, puesto que se va a coordinar la coordinación con los distritos para investigar si se están pagando correctamente, eso por un lado. Y luego, respecto a la regulación catastral, quería saber si la estimación de entre 70.000 y 90.000 inmuebles que han dicho que podrían no estar regularizados, si es un volumen elevado para una ciudad como Madrid, bueno, teniendo en cuenta que hay 2 millones de viviendas, pero bueno, que si entra dentro de lo normal, de procesos que no se hayan regularizado. Y luego, mi duda está entre la delgada línea entre lo que es ilegal y lo que no está regularizado, porque se supone que a lo mejor desconocía la persona que ha hecho la obra que tenía que regularizarlo. Es que no sé ahí cuál va a ser la diferencia entre solamente pagas la tasa de 60 euros, y ya está regularizado, o has cometido una ilegalidad que va a llevar otro procedimiento, entiendo, parejo. Gracias. El proceso de regularización, empezando por el final, es muy simple. No estamos entrando a desentrañar el motivo por el cual una modificación que tiene relevancia catastral ha sido comunicada o no. No estamos en esa situación. Simplemente se comunica que hay una modificación que debiera haber sido comunicada y no lo ha sido, y no se establece ningún tipo ni de valoración moral, ni siquiera legal. Simplemente se dice la valoración debiera ser esta en vez de esta, motivado porque ahora hay en este análisis que se ha hecho, esta investigación, este trabajo de campo que se ha hecho, estas circunstancias que son diferentes, y por lo tanto usted, al estar inmerso en este proceso de regulación catastral, paga una tasa porque este proceso cuesta dinero. Punto. Ni paga multa, ni usted está transgrediendo ningún tipo de ley tributaria, simplemente tiene usted que liquidar lo que correctamente debiera haber hecho en su momento. No entramos al motivo, no entramos porque es un proceso, recuerdo, estatal, no es un proceso que insta el Ayuntamiento de Madrid. Si el Ayuntamiento de Madrid, que durante este proceso de regularización deja de intervenir como en labor, diríamos, de inspección catastral, dejamos de actuar. Si hubiera sido fuera de ese periodo, entonces la actuación es diferente, ¿vale? Entonces, este proceso es una especie de actuación global
con las enormes ventajas que tiene para el Ayuntamiento de Madrid el que en un año seamos capaces de llegar, pues eso, entre 90.000 y 100.000 inmuebles a ser analizados y regularizados. Evidentemente, con nuestra limitación de medios, entre otras cosas, por la dificultad que puede tener esta administración local como otras para contratar, para hacer ofertas de empleo público y que haya más personal, pues bueno, pues lógicamente este proceso es una oportunidad que evidentemente es muy importante para la ciudad de Madrid aprovechar. En cuestión de los impuestos en concreto, ¿en los que más transgresiones hay? Sí, el año pasado la recaudación de la Subdirección General de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral supuso en torno a los 126 millones de euros. Para este año, para 2016, hay presupuestados 130 millones. ¿De acuerdo? Eso, al final la recaudación se reparte por los tributos clásicos, porque clásicos desde el punto de vista del ámbito de las entidades locales, que en eso Madrid no se singulariza. Otra cuestión serían las tasas, ¿no? Que ahí sí entran dentro de la potestad de los ayuntamientos, aun cuando están también reguladas en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pero diríamos que se trata del impuesto de actividades económicas, de plusvalía, la plusvalía, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y también de las tasas, fundamentalmente terrazas, vallas y andamios, reservas de espacio. En eso, en la memoria de ejecución de presupuestos y en la memoria de gestión se darán, habrá datos detallados. Ahora ya se están acabando los trabajos de recogida de información. Hay un consejo rector en mayo en el que se aprobará la memoria, se dará publicidad, en fin, que habrá cumplida información de qué se recauda en cada uno de los tributos. Tenía pendientes. A ver, sobre las terrazas. Han dicho que están detectados excesos de ocupación. No sé si tienen desgranados por zonas donde hay mayores excesos. ¿Desde cuántos años hacía que no se controlaban estos excesos? No sé si se debe a que se ha mirado hacia otro lado o por qué se ha producido esto. No sé si nos pueden dar cifras del número de terrazas que hay en Madrid a inspeccionar, vados, etcétera, aquí o luego nos lo pueden pasar. Y bueno, si me van contestando y luego les hago otras preguntas. Todo facilito. Todo preparado, sí. Bueno, a ver, Terrazas se lleva haciendo campaña desde hace años. Digamos, desde que ha habido cambios en la ordenanza recientemente, ahí no recuerdo exactamente si la última regulación de las ordenanzas, hay siempre una ordenanza técnica y a partir de ahí luego la correspondiente ordenanza fiscal. La ordenanza técnica última creo que lleva 3 años en vigor y fue un momento en el que se facilitó la concesión de autorizaciones. Eso es lo que provocó, digamos, el aumento de las autorizaciones, porque antes estaba mucho más restringida. Puede haber en torno a entre 3.500 y 4.000 terrazas. En los metros de ocupación. Eso ha significado, por tanto, un cierto ajuste en el cual estamos aún. Que tienes más. Sí, ya que hemos venido pronto para que nos expliquen, ¿no? Era a cambio no de más preguntas, sino de bollos y café. No, pero bueno. Sobre la diferencia que hay entre la regularización catastral y el plan de control tributario, que entiendo son diferentes y que uno no va inmerso dentro de otro, ¿con qué va a recaudar más el ayuntamiento? Es que el plan de control tributario es, diríamos, el paraguas debajo del cual está el proceso de regularización y otras actuaciones. O sea, forma parte del plan control. El plan de control tributario es en qué nos vamos a centrar en este ejercicio, en el siguiente y demás. Y dentro de ese plan de control tributario está este extraordinario proceso de regularización del tema del valor catastral. ¿Vale? Y ya lo último. O sea, no es con que vamos a recaudar más, sino que evidentemente el plan de control tributario tendrá una ejecución a final de ejercicio y diremos, bueno, pues con la vía de regularización catastral hemos recaudado X y con la inspección de determinados elementos de ocupación de vía pública hemos recaudado Y. ¿Vale?
¿No pueden decir más de 100 millones, más de...? No sé. Sí, ya ha dicho el director que solamente en el tema de la actuación de control tributario, de lo que esperamos superior a esa cantidad, están presupuestados 130 millones de euros en la parte de inspección y control tributario. Pero que lo que ocurre es que la parte de regularización catastral, reitero, que no es un intento de ocultar, es un intento simplemente de no dar una cifra al azar, que yo entiendo que estamos hablando de un trabajo de campo de enorme magnitud que conlleva además una pulcritud en el acopio de documentación considerable y que dura 12 meses. No solamente se circunscribe a este ejercicio, de hecho no hemos empezado el 1 de enero, entre otras cosas, para poder aquilatar el proceso de manera muy clara, por supuesto, en colaboración con la Dirección General del Catastro. También es fundamental, además, que no solamente que iniciáramos el procedimiento, sino que lo hiciéramos, aparte, por supuesto, con todas las garantías legales, con todo el conocimiento de todas las instancias municipales que, como perfectamente ha indicado Antonio, tienen que tener conocimiento de todo esto. O sea, porque no va a haber una legión de personal dependiente de SEGIPSA por los barrios y las plazas, pero lógicamente la Policía Municipal tiene que estar informada, las oficinas de atención al contribuyente tienen que estar también informadas y tienen que ser capaces de dar adecuada respuesta a cualquier cuestión que se plantee. Hay un señor aquí con una tarjeta credencial de la Subdirección General del Catastro, que creo que es quien firma, ¿no? Sí. La Subdirección General del Catastro, y que dice que quiere entrar en este almacén para ver si realmente, o a tomar fotos. Bueno, pues que no... Lógicamente todo el proceso es muy complejo y de ese proceso es de donde se realizará de alguna manera pues una estimación más cerrada de lo que puede ser un incremento de recaudación para la Agencia Tributaria de Madrid. Pero en este caso entiendo que ya ese porcentaje que estamos diciendo y que puede estar pues eso, entre 90 y 100.000 inmuebles ya es una estimación arriesgada y aventurada. Y lo último, la tasa de street marketing que han hablado, ¿qué elementos incluye y cuál es el tributo? Sí, hola, buenos días. El street marketing es un concepto que, desde nuestro punto de vista, implica sobre todo interacción con los que perciben de alguna manera el mensaje publicitario. Esa interacción se puede interpretar de muchas formas, es muy reciente la tasa, pero en cualquier caso implica pues una ocupación de la vía pública, desde luego, con unos componentes añadidos como pueden ser actuaciones, mesas, acercamiento de gente, mensajes de ese tipo. Hay una linde un poco compleja en la medida en que la ocupación habitual es una y esta otra añade unos elementos que hacen que sea más cara la tasa que el mero aprovechamiento de la vía pública. No sé si le he contestado. ¿Pero por empresas o alguien que se ponga a hacer una actuación en la industria, por ejemplo, de pagar una tasa? ¿Y cuánto se incluye? Bueno, alguien que se ponga a hacer una... No hay aprovechamiento lucrativo de esa actividad. Lo habitual, por ejemplo, son en la Gran Vía o en Callao, cuando se hace una presentación de una película y se acota una zona para que acudan los artistas y esté la gente y pueda hablar con ellos, y hay a lo mejor alguna proyección y algún elemento móvil, personas disfrazadas, dan opción a que los ciudadanos se paren, interactúen, reciban alguna información, se hagan una foto con un actor, bueno, ese tipo de cuestiones. Suelen ser empresas, son promociones, son nuevas, es como va evolucionando la publicidad y las nuevas campañas que se van desarrollando en la vía pública y que el Ayuntamiento entendió hace ya unos años que debía de tener un tratamiento específico porque la ocupación es más intensa, requiere una fase de preparación, de acopiar materiales, de imagen, de sonido, y tiene tanto el montaje como el desmontaje, como el propio acto y bueno, se hace habitualmente en lugares muy específicos de la ciudad. Hola, buenos días. Yo quería incidir un poco en la pregunta de Marta sobre las multas o las no multas. Yo entiendo que el señor del catastro no va a multar al vecino que ha hecho una obra absolutamente ilegal, pero sí le abre la puerta de alguna manera al ayuntamiento para iniciar un procedimiento, supongo. Claro, la disciplina urbanística no desaparece y la obligación de cumplirla con el hecho de que se produzca una regularización catastral. Pero esto es solo una regularización catastral. Eso no exime, el que se adecúe el valor catastral a lo que debe,
no quiere decir que si alguien ha colocado, o sea, alguien ha construido en un lugar que no puede construir, pongamos por caso, ya por esa regularización del valor catastral ya está todo arreglado. Corregidme si me equivoco, pero es así. Es otro ámbito de actuación. Claro, esto es proceso de... Urbanística, claro. Si no hubiera prescrito como infracción urbanística, se iniciarían los procesos de control y de seguimiento. Evidentemente. O sea, todo este proceso, como indicaba antes el director de la agencia tributaria, ayuda a lo que es la actuación de disciplina en general de la Ciudad de Madrid por una sencilla razón, porque abordamos muchísimos más inmuebles por esta inyección adicional de recursos humanos, fundamentalmente, a la hora de realizar este proceso de regularización catastral que puede dar lugar a otros elementos. También se produce la situación inversa, porque en muchas ocasiones este tipo de discrepancias o de no regularizaciones se realizan también teniendo en cuenta una realidad que es conocida por el Ayuntamiento de Madrid. O sea, a lo mejor, imaginaos, se ha producido una determinada reforma de estas que citaba yo antes, que en vez de 2 pisos haya 4, y se ha hecho con la licencia correspondiente. O sea, se ha ido al ayuntamiento y se ha pedido una licencia de obra, se ha hecho todo eso, ha quedado reflejado, y lo que no ha hecho el obligado tributario, el contribuyente, ha sido hacer otra cosa que tiene obligación, valga la redundancia, de hacer, que es ir a la gerencia del catastro y decir, oiga, que he hecho esto. Si se produce esa situación, para que nos entendamos, la alegación no sería muy posible por parte del obligado tributario, yo aquí no he hecho nada. Oiga, si me lo ha pedido... No sé si me explico. Claro, pero desde ese punto de vista no habría tal infracción urbanística. Claro. Efectivamente se habría cumplido, y lo que había es una... de hecho, el que el ayuntamiento tuviera conveniado y tuviera delegada la competencia de catastro para actuar en el ámbito de la regularización catastral tenía que ver también con una situación en la que se advertía que se cumplía con los deberes urbanísticos, pero no con los catastrales. Y por eso se crea una unidad en el ayuntamiento dotada para poder hacer también regularización. Y, entre otras medidas, impone que en las ordenanzas de tramitación de licencias se exija también los documentos de declaración catastral como trámite previo, por ejemplo, en una licencia para la licencia de primera ocupación. Y esos controles existen, y gracias al trabajo realizado los últimos años, eso ya se viene realizando, ya se ha creado un hábito, y de hecho nosotros la impresión que tenemos es que no vamos a detectar situaciones con infracciones urbanísticas no prescritas de los últimos 4 años, sino al contrario. Lo que va a haber es obras y actuaciones físicas sobre los edificios más antiguas, de hace muchos años, en las que, desde el punto de vista de la infracción urbanística, ha prescrito, pero que están pendientes de regularizar catastralmente. Ese va a ser el caso típico. No nos esperamos que ocurra lo otro porque ya no viene ocurriendo. O sea, es en doble dirección. O sea, puede haber cosas que den lugar a infracciones urbanísticas y, al contrario, cosas que urbanísticamente estén perfectamente correctas, o que hayan prescrito su obligación por parte del ayuntamiento de exigir algún tipo de sanción. Y bueno, pues en ese sentido lo que faltaría sería la regularización en el catastro, que evidentemente conlleva también pues la tributación adecuada del inmueble. Claro, es que quería insistir en mi pregunta anterior. Si un propietario demuestra que adquirió un inmueble a una persona que no informó de una ampliación, entonces Hacienda, vosotros perseguiréis al anterior propietario o los anteriores. Y luego alguien que tenga que pagar, digamos, 70 euros por 4 años, serían 7 por 4, 280 euros en total, no pagaría más. Y lo último, lo siento mucho, pero no entiendo bien lo de los 60 euros. ¿Los 60 euros es una cuota general o lo pagan solamente las personas, los propietarios? Solo los inmuebles regularizados, o sea, solo los inmuebles regularizados. O sea, la inmensísima mayoría de los propietarios y propietarias de inmuebles en Madrid no van a pagar ninguna tasa, solamente los que se produzca una regularización.
Y si te parece, Antonio, lo de la... Bueno, Hacienda no persigue nunca, ¿eh? Hacienda simplemente acompaña amablemente a que cumplamos nuestras obligaciones. El importe será el importe de las cantidades de los años no prescritos, que puede ser 1, 2, 3 o 4, máximo 4, pero no tiene por qué ser 4. Y será solamente el importe que corresponda, que hubiera correspondido de estar declarado correctamente en el recibo del IBI de cada año que debió venir con ese valor catastral y con un importe de IBI mayor. La tasa, ya ha contestado el delegado. Y en cuanto a si en la alegación inmediata, porque quien es propietario ahora recibe la regularización con el importe de la tasa sí la va a tener que asumir, pero él podrá alegar que adquirió el año pasado y que no es responsable de los años anteriores. Documentará quién era el propietario anterior y en función de la cuantía pues se planteará que se puede regularizar el IBI de esos años con quien fuera responsable durante esos años, que tiene que ver con quién era propietario al 1 de enero de cada año, porque es lo que establece la exigencia del tributo, como ocurre con otros tributos. Sí, muy facilitas. Entiendo, ¿hace cuánto tiempo, si es comparable, no se hacía una regularización de este nivel en el Ayuntamiento de Madrid? Si es la primera. Nunca jamás. Nunca jamás. La segunda, si el Ayuntamiento de Madrid va a recaudar o va a obtener un pellizco de lo que recaude Catastro solo por esas 60 euros, no obtiene nada. Y puestos a poner ejemplos, me gustaría que, por ejemplo, en el caso de los cerramientos de terrazas de áticos, ¿qué pasa ahí? Los cerramientos de terraza no son objeto específico de la regularización como tal. En muchos casos, bueno, un ático habría que ver. Un cerramiento de terraza puede ser irrelevante catastralmente, la mayoría de los cerramientos. Un ático de unas dimensiones en una cubierta amplia de algún caso extraordinario, bueno, habría que verlo, pero que no son objeto de regularización específicamente. Y no es que sea relevante para el Ayuntamiento de Madrid, no, reitero, es que sea relevante para la Dirección General del Catastro, ¿vale? O sea, lo digo porque bueno, luego será, ya estoy viendo el titular, Carmena por los áticos. No. Pero en todo caso, podríamos decir, como mucho, Montoro se lanza por los áticos, ¿vale? Pero que no es el caso, que el planteamiento es que relevancia catastral, ¿vale? Una duda, yo recibo una notificación, pago y luego alego, o no pago hasta no ver qué pasa con la alegación, una cuestión práctica solo. El cerramiento no tanto de áticos como de terrazas, por ejemplo, entiendo por lo que han contado, cambia un poco el uso, pero o el poner un techo a la terraza, que hay gente que pone voladizos, ¿no?, para las terrazas, que en principio no estaban, me imagino que tampoco. Y luego el nuevo plan permite pagar mejor. O sea, ¿se dan más plazos y eso? ¿Es una de las cosas que no? Es el plan de actuación de control tributario, no el tema de los beneficios, eso va por otro camino. Sabéis que hemos tomado medidas en este ejercicio intentando facilitar el afrontar las deudas tributarias y bueno, pues, pero eso va por otro camino. Y en cuanto a, había otra cosa, habías comentado ya. Sí, no, ahí hay un procedimiento que, o sea, si tú tienes alegaciones para realizar, bueno, hay dos procedimientos que ha comentado el director, abreviado u ordinario, entonces hay alguno que puede ser directamente que si tú no tienes alegaciones, directamente pagas la tasa y resuelves la situación de los años no prescritos y ya está, y si tú tienes alegaciones y quieres, puedes consignar el dinero, si quieres lo contarás tú mejor, ¿no? Pero es que la regularización de IBI viene mucho posteriormente, o sea, primero hay que, esto es un tema catastral. Sí, o sea, nada más. Los 60 euros al final. Sí. Al final de la regularización. Ahí, en función de cuándo concluya, igual que establece la Ley General Tributaria, en función de cuándo se reciba ya la notificación, pasados los plazos, si fuera el procedimiento abreviado o en el procedimiento ordinario, se recibirá una posterior contestación. Entonces, a partir de cuando lo reciba, es esto de recibida en la primera quincena hasta el 5 del mes siguiente, recibida en la segunda hasta en la primera quincena, sí, hasta el 5, o si no, hasta el 20, pero en los plazos ordinarios de recaudación voluntaria.
Eso los 60 euros. Luego lo de IBI vendrá mucho después. No, es que además Hay terrazas, el cerramiento habitual de terraza no es no tiene relevancia catastral ni tributaria. Pero hay terrazas además, y terrazas. Hay terrazas. Además, en algunos casos es solo el cerramiento para proteger, no se incorpora al salón de la vivienda, solamente se cierra. Eso son la grandísima mayoría. No todo el mundo vive en un ático con terraza y cierra el ático, que en ese caso tendrá problemas con su comunidad de propietarios, podrá tener problemas con el ayuntamiento, con los compañeros de disciplina urbanística. En fin, todo eso está en otros ámbitos. Muchas gracias a todas y todos. Parece que os interesaba el tema. Nos ha encantado que hayáis disfrutado con este ratito.